Muy buenas. A veces la pregunta más sencilla, la de ¿quién ha sido?, puede tener la respuesta más enrevesada que te puedas imaginar. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando la persona que, digamos, sirve una bebida envenenada no tiene ni idea de lo que está haciendo? Pues hoy vamos a meternos de lleno en este rompecabezas legal para entender cómo decide la ley quién es el verdadero autor de un delito. Venga, vamos al... Empezamos por lo fácil, para calentar. Roberto tiene una pistola, le dispara a Zenobio y Zenobio muere. Fin. Caso cerrado, ¿no? Roberto es el autor. Este es nuestro punto de partida, lo más básico. Vale, ahora la cosa se empieza a liar. Anselmo echa veneno en un café. Pero ojo, él no se lo da a la víctima, a Migdonio. Le pide el favor a Bernardo, que no sabe absolutamente nada, de que se lo sirva. Migdonio, claro, muere. La pregunta es, ¿quién es el asesino aquí? ¿Anselmo, el del veneno? ¿O Bernardo, el que sirvió la taza? Y aquí tenemos un trabajo en equipo, por llamarlo de alguna manera. Isaac y Julián sujetan a Rosendo, lo inmovilizan para que Sinón pueda pegarle hasta matarlo. Los tres están ahí participando en el meollo. ¿Son todos igual de culpables? ¿La responsabilidad se reparte? Y para rematar, una última capa de complejidad. Detrás de todos estos casos, imaginemos que hay una figura en la sombra. Josué. Él no ha tocado a nadie, ni un pelo, pero ha sido la mente pensante, el que les comió la cabeza a todos para que lo hicieran. ¿Tiene él alguna responsabilidad legal en todo esto? Bueno, para resolver este embrollo, tenemos que entender que la ley no mete a todos en el mismo saco. El derecho penal es muy tiquismiquis con esto y distingue muy bien entre las diferentes formas de ser el autor de algo. Vamos a ver las tres categorías principales que nos van a dar la clave. Aquí están las tres figuras del tablero. El autor directo, que es quien ejecuta la acción por sí mismo, el autor mediato, que es el que actúa a través de otro, y el coautor, que es el que colabora con otros en un plan común. Entender estas tres figuras es, literalmente, la llave para resolver todos nuestros casos. El autor directo es el más fácil de pillar, el que vemos en las películas. Es la persona que, con sus propias manos, realiza la acción que describe el Código Penal, como nuestro Roberto del primer caso. Él disparó, pues él es el autor directo. El hecho, como dicen los juristas, le pertenece. Sencillo. Luego está la coautoría. Aquí la clave es que varias personas se ponen de acuerdo y se reparten las tareas para cometer el delito. Isaac, Julián y Simón tenían un plan y cada uno hizo una parte que era fundamental para que todo saliera adelante. Por eso, todos son coautores, todos tienen el dominio del hecho. Caso número 3, resuelto. Y esto nos lleva de vuelta al misterio del café envenenado, al caso de Anselmo y Bernardo. A ver, Bernardo es el que actúa, sí, pero no tiene ninguna intención de matar. Es, para que nos entendamos, una herramienta humana, un instrumento. Entonces, ¿qué nombre le pone la ley a Anselmo, a la persona que mueve los hilos desde la sombra? Pues para resolver esto, entramos en un concepto que es fascinante, la autoría mediata. Esto es, ni más ni menos que cometer un delito a través de otra persona, como si tuvieras un mando a distancia para hacer el mal. La figura clave aquí es la del hombre de atrás. Esta persona es el autor de verdad porque domina la voluntad del que ejecuta, al que se le llama instrumento. El hombre de atrás tiene el control total de la situación. El delito se considera obra suya, no de la persona que utiliza como si fuera una marioneta. Pero ojo, que para que la ley considere a alguien un hombre de atrás no vale cualquier cosa, ¿eh? Se tienen que cumplir unas condiciones muy estrictas. Primero, el cerebro de la operación debe tener el control total, el dominio del hecho. Segundo, el instrumento tiene que estar subordinado a él. Tercero, tiene que haber intención de cometer el delito. No vale si es por un despiste. Y cuarto, no se aplica a delitos que solo puede cometer uno mismo por su propia naturaleza, como una violación, por ejemplo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se consigue ese dominio de la voluntad? ¿Cómo conviertes a alguien en tu instrumento? Pues la ley ya ha identificado varias situaciones típicas en las que esto pasa. Vamos a ver las 5 más importantes. La primera y más común es el engaño. El instrumento actúa sin saber lo que hace, porque el hombre de atrás le ha hecho caer en un error. El ejemplo de la enfermera es de manual. Ella cree que está poniendo una medicina, pero en realidad está inyectando un veneno que alguien ha puesto antes en la jeringuilla. El autor mediato, el cerebro, es quien llenó esa jeringuilla. Otra forma es cuando el instrumento cree que está haciendo algo totalmente legal. Imaginemos que alguien presenta una denuncia falsa, con pruebas falsas, para que la policía detenga a una persona inocente. El policía está cumpliendo con su deber, pero el verdadero autor del delito de detención ilegal es la persona que montó todo el teatro desde la sombra. Aquí la cosa se pone mucho más fea. En este caso, el instrumento sí sabe que lo que hace está mal, pero es que no tiene libertad para decidir. La coacción, la amenaza, es tan fuerte que anula su voluntad. En el ejemplo, el novio amenaza de muerte a su novia para que tome una pastilla abortiva. Aunque es ella quien la toma, la presión es tal que la ley considera que él tiene el dominio de la situación. Él es el autor mediato.
Este caso se da cuando el instrumento no es culpable legalmente, ya sea porque es menor de edad, por ejemplo, o porque es imposible que supiera que lo que estaba haciendo era ilegal. Es lo que se llama un error de prohibición. El ejemplo del capataz que le ordena a un peón, que no tiene ni idea, que tire unos residuos tóxicos es perfecto. Si el peón no tenía forma de saber que eso era un delito, el único responsable es el capataz. Y este ya es el supuesto más potente, el de las grandes organizaciones criminales o aparatos de poder con una jerarquía muy clara. Aquí el líder da una orden y le da absolutamente igual quién la ejecute. El ejecutor es una pieza más, totalmente reemplazable. El líder tiene el dominio porque sabe que, lo haga quien lo haga, la orden se va a cumplir sí o sí. El delito es obra suya, de principio a fin. Con todo esto ya claro, volvamos a nuestro último caso pendiente, el de Josué, el que convenció a los demás. ¿Es un hombre de atrás, un autor mediato, o es algo distinto? Fijaos bien, porque esta es una de las distinciones más importantes de todo el derecho penal. Aquí está el meollo de la cuestión. El autor mediato, el cerebro, domina la acción. El delito le pertenece. En cambio, el que influye, el inductor como Josué, solo convence, solo instiga, no tiene el control. Su responsabilidad depende por completo de lo que decida hacer el autor directo. Pensemos, si Roberto al final se arrepiente y no dispara, Josué no tiene ninguna responsabilidad penal por ese homicidio que no ha ocurrido. Su papel es secundario. Este concepto es clave y se llama principio de accesoriedad. La responsabilidad del inductor va pegada, es accesoria a la del autor. Sin autor no hay inductor culpable. En cambio, la responsabilidad del autor mediato, del cerebro, es principal, es suya y solo suya. Por lo tanto, Josué no es autor, es partícipe. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Hemos visto que el instrumento suele ser una víctima, engañada o coaccionada. Pero, ¿hay casos en los que esa herramienta también pueda tener parte de culpa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el error en el que cae era muy tonto y podía haberlo evitado? Venga, vamos a resumir las ideas clave. Lo primero, ser autor no es solo hacer, es tener el dominio del hecho. Segundo, la autoría mediata es el caso del titiritero que usa una marioneta, a un instrumento. Tercero, para saber de quién es la culpa es fundamental analizar qué sabía y cuán libre era ese instrumento. Y cuarto y último, nunca confundir al cerebro de la operación, al autor mediato, con el simple calientacabezas, el inductor. Al final, la ley busca ir mucho más allá de la simple acción física. No se conforma con saber quién dio el último paso, sino que se hace la pregunta de verdad. ¿A quién le pertenece realmente este delito? ¿Quién ha sido su auténtico creador? Y la respuesta, como acabamos de ver, puede ser de todo menos sencilla.